Hola, te habla Gloria Rollave. En este proceso de reprogramarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Hoy deseo compartir con ustedes un tema maravilloso que ha sido de una utilidad, de un soporte en mi vida que no se alcanzan a imaginar, la logoterapia. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo viví el proceso de la enfermedad, del tumor cerebral, yo en ese momento me encontraba estudiando psicología. No sé si saben que de profesión soy contadora. Trabajo en una entidad financiera con una especialización en gerencia de procesos y de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando llega a mi vida el proceso del aprendizaje de la enfermedad, yo me encontraba estudiando psicología porque siempre he deseado ser psicóloga. Estaba en quinto semestre de psicología, a los 37 años. Ya había terminado mi carrera como contadora y deseaba ser psicóloga. Y había llegado a mis manos un libro maravilloso, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, y su maravillosa terapia, la logoterapia. En ese entonces hice un diplomado en logoterapia. Cuando empiezo el proceso de enfermedad, para mí fue una herramienta maravillosa. Víctor Frank fundamenta toda su terapia en darle el sentido a la vida. Y su libro, El hombre en busca del sentido, y les voy a leer lo que hay sobre el tema. Hay mucho. Busquen logoterapia. En este momento que tenemos tiempo, apúntense a diplomados virtuales en logoterapia. En Colombia tenemos un centro de logoterapia en Bogotá. El hombre en busca del sentido es el estremecedor relato en el que Víctor Frank nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento en su propio ser y lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. El que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que pese a tantas dificultades, la vida es digna de ser vivida y que la libertad es interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Víctor Frank era un psiquiatra. Frank reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdadera y profunda verdad que orienta y da sentido a nuestras vidas. Si les digo lo que la logoterapia trajo a mi vida, incluso antes, en el proceso que yo estaba de aprendizaje, de haber retomado Escuela de Magia del Amor, la logoterapia fue maravillosa. Y todo se va complementando. Cuando tú encuentras una información y llega otra y otra y otra. El hombre en busca del sentido es más que un testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración. Es una lección existencial. Nosotros, en nuestra condición humana, nos damos cuenta que nuestra vida no tiene sentido cuando necesitamos haberle encontrado el sentido. Víctor Frank es uno de los principales representantes del análisis existencial y él habla de la logoterapia como el método de trascender las dificultades. Víctor Frank nace en 1905 y abandona este plano material en 1997. Austriaco, neurólogo y psiquiatra. Su esposa, sus padres y su hermano fueron enviados a campos de concentración y cuando la guerra terminó, Fran era el único de toda su familia que continuaba con vida. La logoterapia nos invita a buscarle un sentido a nuestras vidas, a darle un sentido a nuestras vidas. A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia, la elección del propio camino. ¿Cuál es el camino que estamos eligiendo hoy? ¿Cuál es la actitud con que nos estamos levantando cada día? Derrotistas. ¿Qué vamos a hacer?
qué encierro tan horrible, qué tristeza todas las personas que se han muerto. ¿Cuál es la actitud mental que tienes? Porque es que es mental, en tu realidad, ¿qué está pasando ahí? ¿Con cuál realidad te estás conectando? Según Frank, las personas siempre podemos dar un sentido a nuestras vidas independiente de las circunstancias en que nos encontremos. Esta búsqueda de significado constituye la primer motivación vital. Además, siempre tenemos cierto grado de libertad, puesto que podemos decidir al menos qué actitud adoptamos frente a la adversidad. ¿Qué actitud estás decidiendo adoptar hoy? Implica todo un trabajo mental, toda una reprogramación, un reinventarnos. Esta oportunidad de no hacer, de parar esta frenética carrera, de la oficina, del trabajo, de lo importantes que somos, lo ocupadísimos o los sufridos y los angustiados. Y todo nos lleva finalmente a un mismo sufrimiento que está en la mente. Fran siempre consideró algo maravilloso que a mí me sirvió muchísimo. La experiencia humana tiene 3 dimensiones, la somática o física, la mental y la espiritual. Según Víctor, el origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza en la dimensión espiritual, que es a la que le da sentido a la vida. Así digan que es humo, así digan que no existe, así digan lo que sea, todo ser humano tiene necesidad interior, una necesidad urgente de darle una trascendencia y una dimensión espiritual a su propio ser. Víctor describió 3 tipos de valores que conducían al significado de la vida y de la felicidad. Esos valores están relacionados con el trabajo y la contribución a la sociedad, que son los que nos hacen sentir que somos útiles, los de experiencia, que es la interacción con otras personas y la vivencia de las sensaciones, y la actitud, que tienen que ver con la superación del sufrimiento. ¿Cómo piensas vivir esto? ¿En qué frecuencia te estás conectando? ¿Con quiénes te estás conectando hoy? ¿Con los que están llenos de miedo, de pesimismo? ¿O con los que están súper enojados, estresados con la vida y renegando? Tú puedes elegir tu actitud. Esa es la libertad más grande que tiene el ser humano. Según Fran, la causa de todos los trastornos mentales es el significado que le damos al sufrimiento. Y es verdad, es verdad. O resignificamos mucho el sufrimiento y nos generamos un malestar tremendo en nosotros mismos. ¿Cuál es el significado que le estás dando a esta situación? Cuando yo viví el proceso, y lo hablo por mí, y es mi historia la que puedo contar, y lo hablo por mí, por lo que viví, la logoterapia para mí fue una herramienta maravillosa, y siempre me repetía, tengo 2 formas de vivir esto: a través de la espiritualidad y a través del buen sentido del humor. Pero es que todos los memes que sacan graciosos de que lo que va a pasar después de la cuarentena, que el 31 de diciembre el que llore porque se acabó este año le vamos a dar un botellazo, que aquello, que la cuarentena, que a mí me parece gracioso. No nos estamos burlando de nadie, ni nos estamos burlando de las personas que están abandonando este plano material, no se están burlando de los que están sufriendo, no están burlando de nadie. Son absolutamente graciosos. No creas que porque estás en un punto de amargura, de sufrimiento, porque pones cara de serio, cara de revólver frente a los que... ¿Y usted cómo hace para estar bien en esta situación? Cambia de actitud, es la única libertad que tienes, tener otra actitud. ¿Y cómo haces? ¿Y cómo no hacemos? ¿Y cómo no hacemos? ¿Y cómo haríamos, como digo yo, sin esas personas que hoy tienen el ánimo de escribir cosas graciosas, igual que los que tienen ánimos de alentar tu libertad? La libertad que tienes hoy de elegir qué actitud asumir frente a lo que está pasando. Primero, quédate en casa. Por favor, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Esa necesidad que nos metieron de andarnos moviendo, de andar haciendo. Casi que estábamos pecando si nos quedamos quietos. Y ese era el sentido también, para que no tenga pensamientos de pecado. Haga, haga, haga y haga. ¿Sabían que hay unos tipos de neurosis? Hay varios tipos de neurosis.
de los que nos hablaba Víctor Frank, él básicamente los dividió en tres, de acuerdo con las causas que te generan la neurosis. Entre ellas destaca una neurosis que la llamó neógena, que surge como una consecuencia del vacío existencial, de la no satisfacción de la dimensión espiritual humana. Cuando una persona no consigue dar significado a su sufrimiento, siente desesperanza y una sensación de pérdida del significado de la vida. Freud la llama neurosis neógena. Si hoy no le encuentras un sentido a la vida, tampoco se lo habías encontrado antes, yo te lo aseguro. Las personas que le hemos hallado un sentido a la vida, las personas que le hemos buscado sentido a la vida, porque ya la vida nos había sacudido fuertemente y fuimos bien abajo, ya la vida nos había hecho un favor, nos hizo un favor, nos preparó para esto. Si hoy no le encuentras significado a la vida, porque no estás yendo a la oficina, porque no estás trabajando, porque estás preocupado con qué va a pagar la arriendo, con qué va a pagar las deudas, antes tampoco se lo encontrabas. Te lo aseguro, nos cogieron sin herramientas. Este es el momento de construirlas. La otra neurosis, la colectiva. Estas neurosis son las que afectan a un gran tipo de personas, un gran número de personas que comparten la misma cultura y nacieron en una época determinada. Definió 4 actitudes de neurosis colectiva. ¿Cómo les parece? El fatalismo. Creer que todo tiene causas externas. Los fatalistas piensan que todo viene de afuera. El fanatismo es idealizar las creencias y no tolerar el resto. La falta de atención al futuro y la conformidad al pensamiento colectivista. ¿Cuáles tienes? El fatalismo, el fanatismo, la falta de atención al futuro y la conformidad o el pensamiento colectivista. La elección que tienes hoy es tu elección y es la que nos va a sacar de esto. Y la que te va a sacar de esto. Y la que te va a ayudar a ti y a todos los que tienes en tu entorno. Trabaja en ti para que tengas herramientas para servirle a los demás. Y la otra neurosis es la de domingo. ¿Saben que mucha gente se muere los domingos de infartos? Muchas personas tratan de dar sentido a sus vidas que a través del trabajo y el ritmo frenético de la semana, y en este momento todos los días es domingo. Parecen domingos, aunque estés teletrabajando. De pronto que cumples un horario. Muchas personas tratan de dar sentido a sus vidas a través del trabajo. Estamos en pleno domingo. Y cuando llega el fin de semana, las vacaciones o la jubilación y tienen tiempo libre, aparece el sentimiento de apatía, de aburrimiento y el vacío existencial. En la teoría de Fran, esto se conoce como neurosis de domingo y es considerada un tipo de depresión. ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? ¿En cuál de todas las neurosis de las que nos habla Víctor? Neógena, colectivo, la de domingo, la otra es la neurosis de desocupación. Es similar a la del domingo, sin embargo se prolonga durante más tiempo. Cuando una persona no tiene ocupación o trabajo, tiende a experimentar un estado de apatía y sentimiento de inutilidad por falta de metas vitales, porque no tienes metas vitales, porque no tienes un propósito, porque necesitas trabajarte internamente. Y la psicógena o reactiva, que esta calificación se refiere a factores que originan alteración. Las neurosis psicógenas tienen causas psicológicas como las actitudes, mientras que las reactivas se deben a una respuesta intensa del organismo o a la presencia de síntomas somáticos o psicológicos. Y es que ya tienes esas alteraciones químicas en tu cerebro. Me parece súper chévere que tomemos la de domingo y la de desocupación. ¿Cuáles son tus neurosis? Y ahora que la neurosis colectiva. ¿Y cuál es tu vacío existencial? Hoy, hoy, como digo yo, estamos en examen, estamos en prueba. Hoy vino la vida y cogió y nos dijo a todos, saquen una hojita. Cuando lo venía haciendo de a uno, con la experiencia de cada uno, saquen una hojita. Y es una evaluación, no de cuántos títulos tienes, de cuántos idiomas hablas, de cuántas carreras has hecho. Es una hojita de cuánto sentido tiene tu vida a través de la decisión interna que has tomado de cómo asumir lo que sucede. Así que el tema de hoy es maravilloso. A un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud
ante cualquier tipo de circunstancia, la elección del propio camino. ¿Cuál es tu elección? Vamos a prepararnos para reinventarnos. A los que ya nos tocó reinventarnos, ya tenemos un montón de camino trabajado. Ya nos había tocado reinventarnos a través de nuestra propia tragedia, de lo que llamamos tragedia, que no es más que un aprendizaje. Así que la logoterapia es una de las cosas más maravillosas que yo encontré en mi vida. Les recomiendo, en internet hay mucha información y hay unos diplomados espectaculares en logoterapia. Con el tiempo que seguramente nos va a quedar, con la sensación que tenemos de que no hay que hacer, alimentemos nuestra mente para que se fortalezca nuestro espíritu. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.